Para el fin de nuestro precioso libro de Esther, en estos capítulos 8, 9 y 10, le hemos colocado el título de Sus decretos y providencia dan salvación. Sus decretos y providencia dan salvación. Hemos escuchado, y sobre todo en los últimos años, y solo desde que estamos en una iglesia histórica, confesional o reformada, que debemos ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Y eso es cierto, y además debe ser así, pero no podemos caer en múltiples alegorías, porque ahí sí caeríamos en un error garrafal. Quizás esas alegorías esbozadas por una lente de cómo estemos nosotros mirando el texto. Tampoco tratar de ver a Cristo en cada versículo, porque eso sería desgastante, y además de eso no se trata. En vez de eso, debemos mirar a Cristo en sus tipos, centrados guiados por una visión de reino en el Antiguo Testamento y una visión de pactos, que son las formas más genuinas de mirar el Antiguo Testamento y a Cristo. Muchas personas podrán leer el libro entero de Esther, o de Génesis, o de Éxodo, o de Eclesiastés, y no encontrar mencionado el nombre de Jesús. Y entonces, ¿por qué hablamos de Jesús en el Antiguo Testamento? Miremos lo siguiente, y quiero que me tengan paciencia en mi introducción, porque quiero hablar del libro de Esther y quiero hablar de Jesús en el libro de Esther, pero esta introducción es interesante. Miremos lo siguiente: si tú eres dispensacionalista, al leer el libro de Esther tú dirás, veo personas judías, eso se trata de Israel, es sobre la nación de Israel. Se trata de un derecho a volverse una nación y ser protegidos de sus enemigos. Se enfocarán directamente en eso si eres dispensacionalista. Digamos que tú no eres dispensacionalista, sino que de pronto eres feminista. Esos movimientos feministas están ahora pululando por todas partes. Y al leer el libro de Esther tú dices, una mujer, se trata de eso, se trata de una mujer que llegó a ser líder, que llegó a ser una poderosa gobernante en un gran país y que fue usada por Dios. Se trata de la liberación femenina. ¡Viva Esther! Desafortunadamente el feminismo se tomó las denominaciones pentecostales carismáticas, y ahí es donde viene ese liderazgo no bíblico de las pastoras. Si usted es un liberal y le interesa el liberalismo, al leer el libro de Esther usted dirá, las minorías son perseguidas por las mayorías. Eso es socialismo. Depende de la óptica, de la lente que tú tengas para ver el libro. Algunos abordarán el libro desde el moralismo, y ese moralismo anticuado que dirá, siempre habrá gente buena, habrá gente mala. Como sea, Esther, sé como Esther, no como Amán. Realmente es así. La nación de Israel, el pueblo judío están en el libro. La mujer piadosa que llegó a ascender en el poder y fue usada poderosamente por Dios, realmente está en el libro. Algunas personas hacen cosas buenas, otras personas hacen cosas malas. A decir verdad, todo eso también está ahí. Todo está en el libro. Y la mayoría vence la minoría. Y los oprimidos sí son librados. Hay justicia en el libro, pero todo eso gira en torno a Jesús. Todas las historias de la Biblia, todas las promesas, todas las prefiguraciones, todas las tipologías son, por así decirlo, como lo decía bellamente un pastor que decía, son afluentes que convergen en un imponente río de redención para la trama de la Biblia, la cual conduce a Jesús. Hermoso. Algunos dirán, Luis, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste que tenemos que ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento? Eso nosotros, no solamente yo, sino que lo sacamos de Jesús. Él lo dijo. Y créeme, nuestra meta en la Iglesia Bíblica Semillas de Fe no es tratar de imponer un sistema teológico a las Escrituras, ¿cierto? Sino aprender de Jesús. Aprender, y por medio del Espíritu Santo, aprender de Jesús en las Escrituras. Ver cómo Jesús quiere que nosotros veamos las Escrituras. Y cualquier conclusión teológica que nosotros podamos tener debe proceder de las Escrituras, y no nosotros imponérselo a las Escrituras. Hay una forma en que fueron escritas. El ser humano es completamente
imaginario, crea una cantidad de cosas, crea dispensaciones, etcétera, etcétera. Pero miren lo que dice el Señor Jesús en Mateo 5:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús y Él ha venido a cumplirlo. Él vino a cumplir el Antiguo Testamento. Todo se cumple en Jesús. Jesús vino y dijo: yo no estoy tratando de deshacerme de la Biblia, estoy tratando de cumplirla. De hecho, la voy a cumplir toda. Miren otra porción que dice así. Miren cómo Jesús discute con unos líderes completamente llenos de conocimiento, unos líderes religiosos, unos eruditos. Miren cómo Él discute con ellos. Y en Juan 5, del 39 al 40, no vayan allá que yo les voy leyendo ahorita, vamos a los versículos que yo quiero que lean. Dice Juan 5, 39, 40, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En ese momento, ¿qué escrituras eran? Era el Antiguo Testamento, no era el Nuevo Testamento. Apenas se estaba creando el Antiguo Testamento, se estaba generando la historia para poder ser contada. Os parece que en ella tengáis la vida, y en ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La gran idea es esta: la Biblia no se trata de ti, la Biblia no se trata de mí, la Biblia no se trata de nosotros, la Biblia se trata de Jesús. La Biblia es para ti, la Biblia es para mí, la Biblia es para nosotros, pero la Biblia trata de Jesús, la Biblia entera, de Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando llegamos y vemos solamente el Antiguo Testamento, también se trata de Jesús. Fue lo que Jesús dijo. Uno puede saber mucho de las Sagradas Escrituras, pero si no conoce a Jesús, no entiende nada de las Escrituras. Tenemos que ver a Cristo en Esther, tenemos que encontrarlo. Después de su muerte, miren lo interesante también, después de su muerte, después de su resurrección, Jesús realiza dos grandes enseñanzas. Y les dije que tuvieran paciencia conmigo en la introducción, pero es interesante. En ellas se refiere, en estos encuentros del Señor después de su resurrección, Él hace dos enseñanzas y se refiere al libro de Esther. Miren, Lucas 24, 27, miren lo que dice. Viene para Emaús, con las dos personas que van hacia Emaús, se encuentran con Él, inicialmente no lo identifican, pero ya después Él se da a conocer. Miren, Lucas 24, 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía. En todas las Escrituras tiene que decir que ahí estaba Esther también. Jesús les explicó todo lo referente a Él en todas las Escrituras. ¿Habló de Esther? Claro que sí que habló de Esther. ¿Enseñó de otros libros? También. Pero Él habló del libro de Esther porque dice de todas las Escrituras lo que se declaraba de Él. Y el último estudio también bíblico que Jesús tenemos constancia después de su resurrección es Lucas 24, 44. Vayan allá todos, por favor. Busquemos en nuestras Biblias Lucas 24, 44 y 45. El anterior era Lucas 24, 27. Lean todo lo que tiene que ver con esas personas que van hacia Emaús tristes porque habían matado a su maestro, pero se encuentran con Él y Él les da una gran enseñanza. Miren lo que dice aquí en Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué se necesita para entender las Escrituras? Que el Espíritu Santo abra nuestras mentes. El mismo Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras es el que ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender las Escrituras. Así sabemos y entendemos las Escrituras, y al leerlas y entenderlas realmente quedamos amando a Jesús, definitivamente enamorados de Jesús, ya sea en el Antiguo Testamento o ya sea en el Nuevo Testamento. Si abres
la Biblia y empiezas a estudiar, por ejemplo, el libro de Esther, lo que estamos estudiando, y terminas en otra parte que no sea Jesús, fue que tomaste un camino equivocado. Si empezaste el libro de Esther, lo terminaste, y no terminaste o no con Jesús, créeme que cogiste un camino que no era, empedrado, camino abajo, no sé, pero no cogiste el camino que era. Hay otras cosas secundarias, pero lo principal es que toda la Biblia se trata de Jesús. Ahora, en todo lo que leímos bastantes versículos ahora, es imposible hacer un detalle de cada uno de ellos. Durante el estudio vimos ciertos detalles que yo no los voy a repetir, pero quiero que miremos 3 punticos esenciales para rematar, para terminar el libro que el Espíritu Santo nos ha permitido terminar y nos ha ayudado. Primero vemos un contradecreto abre el camino de la salvación del pueblo judío. Un contradecreto abre el camino de la salvación del pueblo judío. Segundo punto, providencia de Dios y nuestro regocijo eterno. Providencia de Dios y nuestro regocijo eterno. Y tercero, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a ver ese primer punto y lo vamos a basar todo el capítulo 8. ¿Qué versículos hay sobresalientes en nuestra enseñanza? Están los versículos 8, 9, 10 y 11. Lo voy a volver a leer para que los tengamos en mente. 8, 9, 10 y 11 en nuestras Biblias. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, y a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Noten que eso debe haber llevado un tiempo, son 127 provincias, en cada lengua, a cada cultura, habían provincias seguro muy lejanas, a cada una se le escribió. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y escribió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Regaron todos los estafetas, regaron todos los mensajeros a llevar este edicto, este contradicto. Versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Ellos no estaban, digamos que, peleando directamente contra los mismos persas. Amán había creado todo un ejército de personas que querían irse en contra, como ¿cómo es la palabra? Bueno, yo me acuerdo de la palabra ahora más tarde, que son personas que son reclutadas directamente para hacer esa maldad, para ir y matar a los judíos y quedarse con todas las propiedades. Lo que es importante destacar aquí es que ese decreto original no fue cambiado. El primer decreto del capítulo 3 de Amán, ese decreto que engañó al rey sin decirle qué pueblo era, ese decreto original no puede ser cambiado ni alterado en ninguna parte. Miren cómo dice Daniel 6:8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ese primer decreto no puede ser abrogado. Pero entonces se preparó otro decreto y este fue enviado y también fue distribuido de la misma manera que el primero. El primero fue enviado también, este también fue enviado y fue también firmado por el rey. Ambos fueron firmados por el rey. Pero este cambiaba completamente toda la situación. Cuando este nuevo decreto fue conocido por los judíos, sus corazones se llenaron de alegría y júbilo. ¿Recuerdan? En el decreto anterior los corazones de la gente, ¿cómo estaban? Estaban tristes. Estaban tristes, completamente abrumados por lo que decía el decreto. ¿Por qué en un rey y un reino donde se habían portado bien, por qué iba a pasar eso?
Inclusive el mismo Amán y Asuero se dedicaron a beber, se dedicaron a hacer jolgorio con este decreto, el primero. Y aquí también hubo júbilo, hubo alegría, hubo banquete, etcétera, etcétera. Miren cómo se contraponen ambas situaciones. El nuevo decreto proveía una vía de salida para los judíos. Si ellos recibían el mensaje con esa buena noticia a tiempo y lo creían, podían salvar sus vidas. Recuerden que ellos estaban condenados a muerte, absolutamente todos. Era un gran poder que venía sobre ellos a destruirlos. Esta es probablemente y créanme, esta es una de las imágenes hermosas que están registradas en la Sagrada Escritura. Es una ilustración que vino directamente de Dios. Miren cómo dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Miren cómo dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Créanme, Dios también ha enviado un decreto. Dios envió un decreto que, miren, en las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, vamos ahí por favor. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, en la parte final, la parte B. Ezequiel 18, 4. Miren la parte final que dice: el alma que pecare, esa morirá. Dios había enviado un decreto. Igual que Amán y Asuero en su época enviaron un decreto de muerte sobre el pueblo judío, Dios también había enviado un decreto desde el mismo Edén. Cuando el hombre se rebeló, cuando el hombre pecó, cuando el hombre no escuchó a Dios, sino que escuchó otras voces, Dios envió también su decreto: el alma que pecare, esa morirá. Y esto, créanme, que no se refiere a las personas, a los delincuentes, a los malos, digamos a los mafiosos, o la gente que ha robado, a los asesinos, a la FARC y al ELN. No, esto se refiere a nosotros. Esto se refiere a nosotros, se refiere a todos los seres humanos. Miren cómo dice Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están destituidos. Había un decreto, había un edicto que decía: el alma que pecare, esa morirá. Había un decreto que decía, un decreto inicial que decía que todos los judíos debían morir en ese reino. Habían dos decretos. Todos tenemos esa misma naturaleza impura. Toda nuestra justicia puede compararse con trapos sucios. Miren la descripción que tiene Isaías 64, 6, que todos la conocemos. Dicen que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo nuestro actuar, todo lo que nosotros hacemos, si no está conforme a Dios, si nosotros no estamos, si nuestra vida no está restituida, nuestra comunicación con Dios no está restituida, todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dios no nos puede salvar hoy a causa de algo que nosotros podamos ofrecerle a Él. No. Nosotros pertenecemos a una raza caída. Esta es la dificultad. Igual esa situación del pueblo judío. Ellos estaban completamente condenados. Cuando salió el edicto habían 11 meses de ventaja entre el edicto y el momento en que se debía cumplir. Todos pertenecemos a una raza caída. Esa es la gran dificultad. Es una situación casi que sin salida en la que se encuentra la humanidad. Ese es el problema de esta comunidad humana, de esta familia humana. Nos agrada pensar que el problema radica solamente en situaciones externas, pero realmente eso se encuentra en nuestro corazón. Dice la Biblia que del corazón manan, surgen, salen los malos pensamientos. Y créanme, el mundo está contaminado. Y no solamente las aguas de los ríos, el mar, el aire que respiramos, sino el corazón del ser humano está completamente corrompido. En esta pandemia y que toda la gente está guardada, nos hemos dado cuenta cómo en ciertas partes han salido
los animales a disfrutar de la naturaleza, los delfines, y por aquí en un sitio cercano había hasta un tigrillo que había salido en estos días a un parqueadero. La naturaleza se carga mucho también con el ser humano. Dios tiene que juzgar, porque los hombres están perdidos y necesitan un Salvador. Se necesita un Salvador, por supuesto. Este es el mensaje, es un mensaje completamente impopular. A muchos no les agrada que les digan que son pecadores, no les agrada que tienen un mal corazón, porque a la gente le gusta es que lo halaguen, que lo adulen. Pero se trata de un decreto que sacó Dios: el alma que pecare, esa morirá. Que como aquella ley de Media y de Persia es inalterable y permanece vigente, esa ley está vigente. El que pecare, ese morirá. Es un decreto que, en caso de ser ignorado, implica para los seres humanos la muerte eterna. Pero gracias a Dios que hay otro decreto. Hay un contradecreto que ha salido del trono de Dios, y es el siguiente: reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Nosotros somos embajadores de este mundo actual. Un embajador es aquella persona que representa, es un alto nivel, que representa a un país en otro. Nuestro Dios es un Dios amistoso. No tienes que hacer nada para reconciliarte con Dios. Él ha conseguido la reconciliación consigo mismo. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. ¿Qué podríamos añadir a lo que Dios ha hecho? Ha sido completamente perfecto. El decreto ya ha sido publicado. El contradecreto también ha sido publicado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el contradecreto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Había un decreto de exterminio de todos los judíos. Luego salió un decreto donde ellos podían y tenían toda la ventaja para ser apoyados, para ser defendidos, que se podían defender. Si tú depositas tu confianza en Cristo, serás salvo. Volviendo a nuestra historia, esta fue la provisión que el rey Jerjes hizo para los judíos. Todo lo que ellos tenían que hacer era creer en el nuevo decreto y actuar en consecuencia. El otro decreto les dio tristeza y les dio mucha ira, pero este decreto los dejaba actuar. Todo lo que ellos tenían que hacer era creer en el nuevo decreto y actuar. Ellos les rescataría de una muerte segura. Ahora, para el segundo punto, miremos cómo la providencia de Dios nos va a salvar.